¿Cómo están, señores? Bienvenidos una vez más a Experiencias con Gabo Chavarría, su podcast favorito, este podcast donde conocemos a personas muy interesantes de todos los rubros. Hoy muy emocionado porque me acompaña una persona muy especial que se hizo un tiempito en su agenda realmente, ¿quién diría? Infranqueable para venir aquí al podcast. La señora María Antonieta García Mesa de Pacheco. Doña María Antonieta, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Gabo? Muchísimas gracias. Para mí un verdadero gusto estar frente a usted en una entrevista. No, para mí es el gusto. Para mí es el gusto. Ya habíamos hablado extra micrófonos que usted escasas veces sale de su hogar, siempre practicando, siempre metida en sus cosas y que se haya tomado un tiempito para estar con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, mire, por este motivo de la pandemia yo no he salido 2 años. Primero por edad, después por miedo. No me he animado a hacer frente al COVID. Al COVID. Así que me he ocultado, me he parapetado. Se ha armado en su cueva, digamos. En mi cueva, me he protegido. Ahora, Wow. bueno, es mi primera salida, mire. Mire usted. He salido a la vacuna 2 veces, que me llevó Cecilia, mi hija, y hoy. ¡Wow! No, ahora sí que muchísimas gracias. Debe haber visto el programa, ¿no? Claro, he visto algunos. Lastimosamente son programas muy interesantes, pero a veces, bueno, se le va el tiempo también, ¿no? Claro. A pesar de que con esta pandemia yo decía, bueno, ya es de noche, hora de dormir, ya es de día, hora de comer. Todo era una rutina, digamos, claro, así. Claro. Ha sido una época muy especial, muy rara, ¿no? Sí. Nuestra forma de vida. Yo eso pienso, ¿no? ¿Cómo habrán pasado los jóvenes esta época tan complicada? Porque todavía las personas mayores tenemos muchos recuerdos, tenemos que hacer varias cosas, ordenar un poco la casa, el material que tenemos. Pero y la juventud, que siempre nos ha gustado compartir, estamos en la edad de prepararnos socialmente, de conocer las amistades que nos van a apoyar en el futuro, que es también muy interesante, muy importante, ¿no? Porque uno solo en el planeta no puede ser, por mucho que quiera. Yo he tratado de avanzar sola, pero no se puede. Es más difícil, ¿no? No, uno siempre necesita un grupo. Y mire, ese consejo yo lo recibí en Chile. Yo tuve ahí una profesora que fue excepcional. Era una concertista de primer nivel. Y llegué a manos de Margarita Herrera justamente gracias a un médico. Mi esposo es médico. Y él siempre me apoyó y me ayudó para que yo pueda continuar con mis, no sé, con mis ambiciones, digamos, ¿no? A nivel profesional, porque todos nos hacemos una idea qué queremos en la vida. Bueno, yo quería ser pianista, o sea que chapaleo desde mis 4 años. Y le daba duro. Le metía así de una. Sí, aunque usted no crea, miedo. sí, sin miedo. Incluso a veces el piano lo desarmaba para que suene más fuerte. Mire usted, wow. Claro, porque me encantaba el sonido. Bueno, tengo un lugar muy especial, el Parque Bolívar, que está lleno de pájaros. Bueno, Sucre es un jardín, no hay nada que hacer. Con el clima, la temperatura siempre templada, no necesitamos aire acondicionado. Vivimos en un paraíso. Y lo que tenemos que hacer es que nuestro paraíso sea perfecto. Eso creo que nos falta ahí un poquito, sí. Un poquito de responsabilidad. Entonces yo escuchaba la orquesta que tenía los caruzos de Sucre, los pájaros, unas orquestas hermosas, trinaban sin cesar. O sea, como para hacerles un disco. Pero ojalá pudieran, ¿no? Porque ese sonido es irreemplazable. Y único. Y además eran sinfónicas la cantidad de pajaritos que se reúnen a determinadas horas. Bueno, al nacer y estar siempre rodeada del sonido, además la casa de mi abuelita era enorme. Decían la Quinta de las Botani, porque era una casa que había construido mi bisabuelo. Entonces ahí vivíamos con mis tías, en fin, mis primos. Éramos una familia muy feliz, le cuento, y muy unidos. Muy unidos, todos ahí. Sí, pero después la vida también se encargó de que cada uno tenga su camino de acuerdo a sus aptitudes, a sus inclinaciones, y ya nos fuimos separando. A veces también los intereses, ¿no?
fue otro motivo. Entonces cada vez nos fuimos alejando más y llegó un momento en que yo tenía mi familia, mi marido y mis hijos. Y esa es mi familia. Prácticamente su núcleo familiar. Sí, mi núcleo familiar. Mire. Primos, amigos. Le digo, no sé. Porque nosotros hemos tenido una época en Potosí muy linda. De muchos amigos, cuando estábamos en efervescencia, porque hay épocas, ¿no? Pero cuando uno ya se jubila y cambia el panorama de actividades, cambia todo. Cambia todo. Uno se aleja de personas que pensaría antes que no se alejaban. Yo pensaba, no, yo decía, cuando me jubile, me voy a contratar sicuris y voy a ir por toda la ciudad festejando mi jubilación. ¿Y lo logró? ¿Lo hizo? ¿Sabe qué? No había sido así. Uno se jubila y siente un bajón. Así. Cambia todo. De repente, mire, ya no depende del reloj, que es algo que nos ahoga a momento dado, ¿no? Tenemos que ir mirando el reloj todo el tiempo para no atrasarnos, sí. Ser puntuales, las actividades nos obligan para no quedar mal, ser malcriados, en una palabra, ¿no? Claro. Y respetar también las citas, los compromisos. Bueno, es algo también que se tiene que rescatar. El horario, el reloj, ¿no? Sí. Son actividades muy importantes. Aquí, por ejemplo, se hace una actividad y empieza 2 horas antes, cuando se supone que ya tenía que haber terminado. Y bueno, pues uno hace un horario y ya no llega, porque ya está de más. Claro. Ya es hora de estar en la casa, en la cama, en fin, ya cambió todo. Sí. Por eso hay cosas que así van cambiando de acuerdo a la época que uno vive. Y una de las cosas, yo pensando siempre, bueno, de inicio, a ver, la señora María Antonieta es casi impresentable en el tema de la música, pero algo que le encanta a los fanáticos es que los mismos invitados se presenten. Así que yo se lo dejo a usted, doña María Antonieta. ¿Quién es? Bueno, me está dejando en un campo muy complicado. Primero, que mi sentido del humor es un poco agudo. A veces hago bromas que, bueno, caen mal, porque no están en el lugar adecuado. No son bien calculadas. No. Además, antes de pensar, hablo mal, muy mal. Un peligro. Un peligro. Entonces, mire, presentarme ante usted, en fin, las personas que escuchan sus lindos programas, se hace complicado. Yo no sé qué podría decir de mí. Primero, claro, mamá. Después, que la vida fue muy buena conmigo. Tengo una familia hermosa. Tengo unos hijos que son una maravilla. Y después, hablando, ¿no?, de mi esposo. Yo una vez comentaba y decía, pero tengo que darle gracias que nunca ha dejado que yo toque el piano. Y uno de los caballeros que estaba ahí me dice, pero si hubieras hecho otra cosa, Antonieta, a ver, ¿qué hubieras hecho? ¿Hubieras cocinado? Ahorita serías un gran chef. Porque en la forma como yo te conozco, me dice, fácilmente no te rindes. Claro. Y cierto, ¿qué nos exige la vida? Responsabilidad, respeto y disciplina. Si no tenemos esas 3 casillas bien ubicadas, es muy difícil continuar adelante, ¿no? Generalmente los jóvenes, mire, ahora piensan más en una palabra que, no sé, depresión. Yo digo, ¿por qué? Si tienen vida. No da derecho a tener depresión. Claro. Ya la vida es un regalo increíble. Prácticamente un milagro, ¿no? Pero claro. Entonces pienso que esas poesías, por ejemplo, esa canción de Parra, cuando dice gracias a la vida, es cabal. ¿No? Sí. Creo que todos nos tenemos que agradecer, porque todos somos caminantes. Mire, uno llega adulto mayor y sabe que llega al fin, pues. Entonces hace una revisión de todo lo que ocurrió en su vida. Y como le digo, gracias a la vida. Gracias a la vida, que le ha dado tanto. Sí, sí, es cierto. Mire, yo pude seguir mi vocación. Aquí en Sucre, decir pianista, en mis épocas, era todo un desafío. Todo un reto, ¿no? Sí. Ahora es un poco más fácil la situación porque el tipo de música
la forma como se la va manejando es más liviana. No tiene la responsabilidad que había en esa época. Yo vengo de una época, también, toda época tiene sus complicaciones, ¿no? Claro. Pero una época diferente. Tuve amigas pianistas increíbles. Hicieron todos los sacrificios que estuvieran a su alcance para ser pianistas. Yo logré ser pianista después de haber estudiado muchos años en Sucre, porque empecé a mis 4 años, pero logré ser pianista cuando volví de Chile, porque todos tenemos un gusanito, ¿no ve? Que nos dice, estás haciendo mal, estás haciendo bien, estás engañando, quién te crees, qué cosa eres, qué pasa contigo. Pero la conciencia, digamos. Exactamente, que va calificando todo lo que vamos haciendo. Y mi conciencia me decía, pues mira lo que chapaleas, mira. Era la que la lanzaba. Era, sí. Pero yo tenía además un sueño. Cuando llegaban los discos esa época, que eran muy caros, no todos podíamos tener discos. Además dependíamos de un equipo de música que era también caro, era complicado, ¿no? Mire, con ese equipo de música, yo a los 12 años, mi mamá me llevó a la academia de Gladys Delgadillo. Gladys no era mucho mayor que yo, andábamos por ahí nomás, ¿no? En edad. Pero ella había ido a España a estudiar danza y bailaba muy lindo. Mi mamá la vio bailar y se emocionó, entonces nos llevó a mi hermana y a mí para que bailemos. Yo la veía bailar, pero le digo, me importaba un pepino. Porque ella tenía un piano cerca, ¿no? En su estudio de danza. Claro, y usted estaba más pensando en el piano que... Entonces yo me iba al piano. Así directo. Directo. Y oía su música y con un dedo iba sacando sus melodías, en fin. Y Gladys me decía, pero ven, gringa, a bailar. Y además yo era caprichosa, ¿sabes? Tenía ideas fijas. O sea, le importaba. Gladys me llamaba, yo nada. Ni le hacía caso, mira a otra parte, como si no lo estuviera escuchando. Llega un rato en que se funde su equipo, se embroma la aguja, y usted sabe que esa época, bueno, usted no sabe, es muy joven, pero esa época era una tragedia encargar aguja, el modelo que se necesitaba, complicado. Además el costo, me imagino, ¿no? Bueno, Gladys yo creo que podía costear, ya ella trabajaba, ¿no? Pero lo cierto era que era complicado. Claro, conseguirla. Claro, incluso la forma de la comunicación tardaba bastante tiempo, ir la noticia, volver la noticia, que venga el paquete, todo eso era complicado. Bueno, se embromó su equipo. Y me dijo, bueno, ya tanto le has dado al piano, sabrás, sabía, opción. Tocámelo mi pieza, prácticamente. Sabía. Claro. Entonces empecé a tocar sus danzas. Y justo esa época, no sé qué año sería, ¿sabe? Pero lo cierto es que la universidad tenía un evento muy importante. Y llegaron profesores y universitarios de otros lados. Y a Gladys la invitaron para que baile. Y la Gladys ya tenía su acompañante, que era yo. tan chica, ¿no? Y bueno, empieza a bailar, empiezan los tacos en el escenario, tac, tac, y yo me emociono, pues, y le tiro a todas rajas. Así. Cuando salió de haber bailado, me decía, mira, gringa, casi me matas. Porque yo le daba duro a la velocidad. Wow. Y ella ahí como loca. Y ella bailando, pero bailaba muy, muy lindo. Esa época. Wow. No sé si ahora seguirá bailando. Pero así fue mi juventud. Después, claro, seguía tocando el piano. Y en la casa de don Jorge Urioste, que queda donde es el Museo del Tesoro. Ah, ya. Esa era la casa. El actual museo. Ah, ya. Ajá, esa era la casa de don Jorge Urioste. En su segundo piso tenía un salón hermoso, con su piano. Y esa época, por ahí, no había pues forma, no había los videos, no había forma. La comunicación era presencial, sí. Tocar o la sí. puerta. Claro, sí. Y era todo y presente. Y tenía un amigo músico, Samson. Y estaba aquí don Emilio Hoffman. Y don Jorge era amante de la música. Entonces, mire, a esa edad me invitaban para que yo les amenice. Me invitaban para que yo toque 2, 3 temas, en fin.
y oía la charla, la conversación que tenían semejantes personalidades, ¿no? En música, en cultura, en arte. Lógico, esa época no le daba el valor. Claro, como lo vemos ahora. Claro, sí, imagínense cómo me gustaría escucharlos ahora. Claro. Y no había cómo grabar nada, pues. Nada, claro. Eran palabras que se iban. Pero sin embargo estaba yo ahí. Y un día me dicen, bueno, va a llegar José Samson. ¿Qué tal si Gringa nos toca una cueca de roncar? Sobre el piano de mi abuela, mi abuelita, había las partituras de las cuecas de roncar, que eran, lógico, difíciles. Todavía el profesor no me dio permiso, don Juan Manuel, para que yo toque, porque era torcerme los dedos. Pero yo no podía, pues, tenía el genio del desafío. Además, ¿sabe? No me arrugo fácilmente. Es decir, a pesar del tamaño, ¿no? Pero no me da miedo. No le da miedo. No. Los nuevos retos, los Y me da miedo después, cuando ya pasó, cuando ya me siento tranquila, porque ese rato no pienso. Mal, pues mal, muy mal. Entonces, muy mal. ¿Cómo me puedo describir? Dígame, ¿cómo soy? No, complicados. Entonces, bueno, estudio la cueca de roncar, pero había una parte que no podía. Mis dedos no daban. Difícil la parte. ¿Sí? Claro, porque yo ya leía música bastante bien. Voy y toco con mis arreglos. Mis arreglos. Ah, sus propios arreglos. Los dejé mudos. ¿Qué estás buscando? No podían decir si era lindo o era feo o qué. Le digo, eran mudos. Bien, y eran ¿no? mudos por educados. ¿Sí? Claro, no sabía que no sabían cómo decirme, no estás tomando el pelo. ¿No? Wow. En cambio, ahora, cuando veo así mi celular, cómo se animan tantos jóvenes, yo digo, pues que son valientes y están expuestos a la crítica. Mire, en mi época había alguna persona muy entendida que hacía una crítica a todo lo que era arte y cultura. Tenía alguien, no había la palabra de gestor cultural, eso yo no conocía. Eso ha sido un poco moderno cuando, no sé si habrá dado resultado o no, porque en mi forma de ser todavía no he apreciado yo esa forma, ¿no? Pero lo cierto es que complicado, porque todos los músicos de las orquestas increíbles que oímos de música moderna son músicos de escuela, de conservatorio. Y bueno, pues tenemos varios rubros, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos. Por eso es difícil describirme, ¿no ve? Sí, yo creo que es una pregunta hasta... Sin contestación. Claro, es que uno no deja, muchos invitados igual dicen, es que yo no me dejo de descubrir incluso ahora, que han pasado los años y que empiezo a entender cosas que no entendía antes. Y dentro de ese fin, doña María Antonieta, creo que la familia, y empezando por ese camino, la familia siempre es un pilar fundamental en la carrera de cualquier persona. Usted que ser pianista en su época era toda una revelación porque se pensaba y Era estaba un reto. un reto. Era un reto. Todos estaban estereotipados, todo era o vas a la cocina o ama de casa, ¿qué vas a hacer? Claro. Y dedicarse a la música necesitaba seguro apoyo de su familia. Cuando empezó, cuando era niña, ¿cómo fue? Bueno, mire, en la casa de mi abuelita había un piano. Y las familias, bueno, hay épocas, cómo se desenvuelven, se desarrollan socialmente, en fin, cómo vivimos. Y en Sucre, esa época, casi todas las casas tenían un piano. Le digo casi todas las casas. Y eso no solamente en Sucre, en muchos lugares de Bolivia. Llegaban los pianos por el mar, ¿no? Creo que esa época ya no teníamos mar. Pero antes había mar. Claro. Entonces llegaban, pero después eran trasladados por un equipo de cargadores. Y tenía que ser un equipo, porque era muy pesado el instrumento. Claro, eran pianos además de cola, prestigiosísimas, claro, pero marcas. Eso, además pianos de colección. Nosotros en Sucre hemos tenido lindos pianos de colección. Lastimosamente no los han cuidado, yo no entro ahí, ¿no? Cuando yo era niña, en el Teatro Mariscal habían 6 pianos de cola. ¡Wow! 6. ¿Qué será? Es una buena pregunta. Aunque sea uno, ahora. No, ahora es muy complicado. Sí. Ahora no hay pianos ya de colección.
Y había un piano, nos decía, en la casa de su... Bueno, había un piano, pero no era de colección, era un piano vertical. Ah, ok. Bonito, pero vertical, el piano de estudio, ¿no? Entonces mi abuelita llamó al profesor y éramos 7 los nietos y teníamos que tocar el piano. Y después mi abuelita con su paja, esa paja de escoba, ¿no? Antes se usaba, ¿no? Usted no sé si conoce. Sí, conozco de mi abuelita, sí. Con su pajita nos iba indicando y señalando las notas. De esa manera me empezó a gustar el sonido. Y bueno, pues yo me peleaba con mis primos, los pegaba y todo para que me dejen tocar el piano. Es menos mal que a ellos les valía, a otros no, porque ellos estaban sujetos a la crítica de sus amigos, entonces no estudiaban el piano. No, porque esa época se suponía que era una actividad más femenina que masculina. Claro. Pero era algo raro tocar el piano para un hombre, para ¿no? un chico, ¿no? Y ahora hay pianistas tan increíbles, increíbles. Ese fue mi sueño, que en Sucre también siga esa línea de pianistas increíbles. Yo cuando llegué de Chile ya me formé ahí, estudié todo un año duro. Llegué soñando con poder enseñar, que nuestra juventud, tenga un desafío. Claro. No pude. Fue el sistema, como dicen ahora. El sistema, fue el sistema. El sistema, no pude. Wow. Yo tuve un grupo de niñas en clases privadas, muy talentosas, pero uno tiene que tener pasión. Es decir, imponerse una carrera, ¿no? Que su mamá le diga, ya vas a estudiar el piano y puede pagar la pensión. Es otra cosa, claro, ¿no? Eso. Entonces, cada uno ha ido escogiendo su mundo, su actividad, y no ha sido el piano. Y el piano quedó como un adorno. Y el piano es una profesión. En todas partes es una gran profesión. Un concierto. Pero bueno, ¿no? Tampoco uno puede tomar el pelo. Un señor concierto, que sea todo un desafío, no solamente para el estudioso, sino para los que van oyendo, da plata. Claro. Le digo, uno gana, como en toda profesión. Lo que pasa es que uno tiene que superarse para poder hacer un buen papel, pues no hay otro. Claro, cuando uno hace bien su trabajo, obviamente ve frutos. Claro. Porque si no, si estamos ahí metiéndole a lo desconocido, sí. Claro. Entonces, mire, yo iba pensando, llegaban los discos, yo decía, ¿por qué no nuestros compositores no tienen también ese espacio? Nuestros compositores estaban raleados. Ignorados. Y raleados por una sociedad recalcitrante, que no creían que un mestizo, porque eso somos, ¿no? No es hablar de una cultura diferente, eso somos. Somos una mezcla de muchas razas. De muchas razas. Sí. Pero tenemos algo especial los chuquisaqueños, nuestra viveza, nuestra lengua. Eso especialmente. Que es famosa. Bueno, yo decía, pues cuando estos nuestros compositores los podré escuchar y ver en ese nivel, ¿no? Como Liszt, claro. Beethoven, Mozart, Chopin, Schubert, bueno, en fin, Berlioz, todos los grandes de la música universales. Ese era mi sueño. Yo decía, ¿cómo no los vamos a poder ver así? Algún boliviano así, ¿no? No, si además, sabe, es música hermosa. Lo que pasa es que, me disculpe el término, pero lo han tan tachado. Ahora, nuestra música, como es más para baile, para momentos de expansión. Holgorio, de ¿no? Holgorio. Entonces, ha perdido muchísimo en poesía, en forma de interpretarla, y ya es una cosa muy liviana. Claro que tenemos todavía grandes representantes, pero no en la cantidad que debíamos tener, teniendo tanta riqueza cultural. Claro, tanto talento además. Además, tanto talento. Bueno, entonces ese es mi sueño. Y decía, ¿cuándo podré escucharlos? Y escuchaba los discos y no había ningún boliviano que había entrado a ese nivel. Yo decía, ¿cómo llegan los discos? ¡Qué belleza! ¿Cuándo podremos mandar? Nosotros uno, claro. ¿No? Una muestra de nuestra cultura. Claro, una de esas que piensa una pieza maestra. Claro, ¿no? Pero mire, así fui soñando y empecé con los compositores bolivianos.
¿Cuál es? Mi mamá me decía que opería. ¿Sí? Mi mamá que tocaba el piano y viera qué lindo tocaba. Era muy hábil, mi mamá tocaba lindo, pero era pianista que no le gustaba el escenario, estar sí con amistades, pasarla bien, digamos, ¿no? No, pianista de hobby, ¿no? Y sí, pero hacía muy bien. Bueno. Podía haberlo hecho profesional. Era habilísima. Entonces ya sabemos de dónde salió. Era habilísima mi mamá, era realmente increíble. Mire, agarraba la partitura, cosa que yo he tratado y no la chunto una. Agarraba la partitura porque ella leía música. La observaba, la tarareaba, cerraba el libro, se sentaba al piano y tocaba. Y mejor que lo que estaba en el libro. Wow. Le digo, muy hábil, realmente increíble. Wow, qué increíble. Bueno, de esa manera me decía, pero qué opería, dedícate a lo que estás haciendo. Porque yo he empezado a hacer la carrera de hacer arte, ¿no? Uno tiene que siempre hacer los clásicos, estudiar a través de los clásicos. No solamente en piano, en todo, en danza, en todo, ¿no? Los libros, todo tiene que tener una secuencia lógica de entrenamiento. Claro, ¿no? Claro, me imagino. Bueno, no hay otro. Entonces me decía, pero tocar lo que toca Chopin, tan lindo que toques, ¿por qué tienes que empezar con esto? Bueno, parece que yo tengo un espíritu contradictorio a morir. Porque yo decía, no, voy a hacerlo. Y hasta con más ganas. No. Empecé el primer disco. Mi mamá me decía, pero qué opería, porque es su palabra, ¿no? ¿Qué opería? Por lo menos escogí qué temas son bonitos y no pues, todo, de principio a fin, cada libro. Me decía, pero qué tontera. Y así me criticaba mi mamá. Wow. Y a mi marido me decía, pero Carlos, ¿por qué no la ahorca? Que ella que me ahorque. Para que deje de para que deje de molestar. Claro. Exactamente. Es que era otro formato de ver la vida. Sí. ¿Sabe? No pensaban que valíamos tanto. Pero yo me di cuenta. Porque los niños, por eso siempre hay que estar, ¿cómo le diré?, cerca a la juventud. Usted tiene una visión, planifica un panorama del curso de su camino. Claro. Usted sabe dónde quiere ir. Y va a hacer lo imposible por llegar ahí. Yo quería que nuestros compositores sean reconocidos mundialmente. Soñaba. Esa era su visión. Esa era mi visión. Pero veía el mundo y decía, a ver, mi tamaño. Vivo en Sucre, en Potosí. ¿Cómo va a conocer el mundo? ¿No? Bueno, ¿sabe? Como de costumbre, yo he estado muy ligada a la vida de mi esposo. Como médico. Siempre ha sido tan paciente, tan buena gente conmigo, que congreso que había o curso que él hacía, cuando podíamos económicamente me llevaba. Y ahí aprovechábamos. Yo le decía, ¿cuánto nos toca? A mí no me tocaba nada, ¿no? Pero era mi pregunta de rigor, ¿cuánto nos toca? Para ver qué hacemos. Para ver qué hacía, claro. ¿Yo qué hacía? Buscaba un profesor y buscaba libros. Las esposas de los otros médicos estaban correteando tiendas, peluquerías, shopping, claro, no. Pasando la bomba. Y usted yendo por porque esas épocas era así. Claro. ¿No? Un determinado grupo de médicos estaban muy bien ubicados. Y entre esos estaba mi marido. Porque se había preocupado, siempre había hecho cursos de especialidad, constantemente preparándose mejor. Entonces estaba muy bien ubicado. Además que, y esa parte quisiera, antes de que le parece si le hago esta pregunta, ahora que venimos de la pausa, estoy seguro que de los viajes que habrá ido a muchísimos que ahora nos contará, debe haber uno que le ha debido marcar la vida, por lo menos incluso el primero, el segundo, debe haber alguno. ¿Le parece si tocamos ese tema ahora que volvamos? Perfecto. Listo. Enseguida volvemos, señores. Experiencias con Gabo Echavarría con la señora María Antonieta García Mesa de Pacheco. Sigan escuchándonos. Durante mucho tiempo, pensamos que abstenerse de las grasas era la solución para mantener nuestra salud y llenamos nuestros platos de carbohidratos. Pero la realidad es otra. 5 años nos tomó perfeccionar recetas que rompan los dogmas de una nutrición estereotipada. Comenzamos un nuevo estilo de vida con una nueva culinaria que brinda al degustarla magia pura para el paladar. Hoy te presentamos nuestro libro 100 recetas que cambiarán tu vida. Recetas sin gluten y bajas en carbohidratos.
Ya disponible en Sucre, Bolivia, calle Padilla 337, de 8:30 de la mañana a 13 horas y de 4:30 de la tarde a 8 de la noche. Bueno, señores, volvemos de esta pequeña pausa y yo había dejado una pregunta sobre la mesa, doña María Antonieta, que era, seguramente, de alguno de esos viajes que le llevaba su esposo, debe haber alguno que le dijo realmente, ahora sí, que a partir de aquí yo quiero ir todas las veces contigo, todas las que se pueda. ¿Hubo alguno? ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Cómo bueno, fue? Mire, hay una época que uno se enamora, pues no hay nada que hacer, ¿no? Éramos estudiantes y yo iba a estudiar alemán. Y le diré honestamente, me importaba un pepino el alemán. Yo iba porque iba mi chico. Así de entrada. Así de entrada. Iba a fregar toda la clase porque me estaba valiendo el alemán. Pero mire la experiencia que tengo. Y eso no es experiencia de viaje, pero es mi primera experiencia. Claro, pues. De lo que significa el oído. El oído. Cómo capta el sonido. No importa las palabras, es el sonido. Bueno, nuestro profesor Gerestán llegó un día a la clase y estaban los compañeros de mi esposo, que eran realmente medalla de oro de la universidad de esas épocas, estudiosos a morir. Eran 35 médicos, uno mejor que otro, porque ahora son no sé cuántos, mucha cantidad. Ese porque eran 35. Y bueno, de los 35 eran 10 alumnos de alemán. Y yo. Ahí metida, digamos. Y yo metí de onda. Bueno, llega Gerestán un día y nos dice, hay una beca. Vamos a tener una beca aquí del colegio, así que para que mejoren su alemán. Toma examen, y el examen era, no era escrito. Nos toma el examen, todos escuchando. ¿Y quién cree que gana la beca? Yo. No puedo creer. Pero los compañeros de mi marido querían morirse. no, hasta yo ahora, ¿cómo fue? El oído. Wow, o sea que usted aprendió realmente de tanto escuchar. No aprendí nada. Entonces, el profesor me hablaba de un sombrero, yo le contestaba como una torta. Yo en mi mente tenía que ser una torta, pero mire, no pisé el palito. Wow. Era el oído, el sonido. Se graba entonces. Es realmente tan importante el sonido. Y mire, yo no hablo ni inglés y le digo de frente. Y así, de frente, una vergüenza si usted quiere, porque he hecho varios cursos para tratar de hablar inglés. He estado en Estados Unidos varias veces estudiando piano. Y lo único que hacía era pelearme con el profesor porque no le entendía nada, ni él a mí. Entonces pedía cambio. Yo pedía cambio de profesor. Mire cómo era, ¿no? Es wow. el sonido. Es tan importante el sonido. Y cuando ganó la beca, ¿cómo reaccionó? ¿Cómo fue? No, pues tuve que cumplir. Ni modo, ¿no? Tuve que cumplir. Wow. Claro, y la beca era hacer las tareas a los niños que estaban atrasados. Pero los compañeros de mi esposo, no, ni mi chico podía creer. Claro, es que, ¿sabe? Educar el oído, por ejemplo, para hacer una orquesta, ¿no? A veces piensan que simplemente es dirigir, bueno, mover las manos a tiempo, porque el ritmo también es otra de las connotaciones, de los requisitos muy importantes en la música, sí. Claro. Si usted se fija ahora en nuestras danzas, todo es ritmo. Es decir, lo que nos maneja es el ritmo. Pero ya el sonido se ha ido perdiendo. Y es la parte que hay que rescatar. Hay que enseñarles a los niños a escuchar. Ahora los niños no escuchan. Y hay que enseñarles. Nos salva y nos ayuda. Claro. ¿No? Porque son los que en realidad van a interpretar en el futuro, ¿no? Claro. Les estamos enseñando a la generación que nos va a representar. Y que nos va a representar. Claro. Y la disciplina, obvio. La disciplina es fundamental. Bueno, todos hablamos de una disciplina, pero la disciplina no es dientes afuera. La disciplina es de verdad. Claro. Es estricta, no hay tutías, no hay perdón, no hay disculpa. Uno puede estar enfermo de 4 patas, no importa. Igual, si claro. Tiene que estudiar, adelante.
no hay otra. Y eso me ha pasado a mí muchas veces, ¿no? Que todas mis plagas me he sanado caminando, porque es la mejor receta. Ya, eso uno puede caminar, obvio, y está sin temperatura, pero es la mejor receta, porque hay que enseñarles eso a los niños, ¿no? Que tienen que ser valientes. La vida no es siempre, no sé, color de rosas, lo que dice. Uno hace que su vida sea así, pero todos pues tenemos penas, alegrías. Mi mamá tenía un dicho muy sabio, porque era muy inteligente. Me decía, sabes, hijita, el cielo y el infierno están en la tierra. Cierto. Es muy cierto, sí. Es cierto. Después me decía, uno tiene que tener un buen par de zapatos una buena cama. Porque la mitad del tiempo está parada y la otra mitad durmiendo. Durmiendo. Sí, también es cierto. Sabios así, ¿no? Dichos. Sí. Y, por ejemplo, si usted se fija, bueno, usted no sé, pero yo creo que sí, su mamá todavía, al darnos la comida, se fijaban qué alimentos iban con qué alimentos, para que no nos haga mal. Ahora ya no, ya se mezcla nomás. Es todo, sí. Y eso es lo que ha ocurrido con todo. Si tomamos un ejemplo de vida, nosotros, yo he estudiado en Santana, se paraba la Madre Benedicta en el patio y ocurría eclipse. La veíamos a la monjita tan imponente ahí, tan grande, daba miedo. Que daba miedo, ¿no? Simplemente cruzando sus brazos y mirarnos. Ya era todo. Y lo mismo ocurrió en mi casa, le cuento. Mi mamá nos miraba, a mi hermana y a mí, nosotros calladas. Ahora, a ver, mire a sus hijos. Con el celular, si no están así. Pero claro, es otra ya la forma de educación, la reacción humana. Y hay algunas cosas que hay que todavía rescatarlas. Es necesario. Sin duda. Porque son cosas que nunca van a pasar de moda. Además que la disciplina va de la mano de la música, ¿no? Nunca van a pasar de moda. El respeto. En música, por ejemplo, no hay respeto. No hay. Justamente esta tesis con la que he estado en Nueva York ha llamado la atención por el respeto. Porque habían tesis de todas las materias. Habían médicos, enfermeras, poetisas, de todo, escritores. Es decir, era una cantidad increíble. Nueva York es Nueva York, pues. Una recompetencia. No, y además mundial. Ahí está, ¿cómo le diré? Yo misma no entendía, ¿no? Yo decía, qué grave. Cuando miraba a la gente, decía, pucha, qué grave, qué miedo. Era enorme. Y yo estaba entre los premiados. Wow. Y no era yo, ¿sabe? Eran los músicos, por los que yo siempre había soñado que ocupen un lugar. Sí. Y que estén a nivel de exportación. Mira, ahorita están en la Biblioteca Pública de Nueva York. Gracias a su trabajo. Pero claro. Wow. Y esa invitación ni siquiera ha sido por medio del país, autoridades, cancillería, nada. No. De tú a tú. Lo que dicen de face a face. De face a face. Directo se ha ido a... Wow. No, me han invitado. Wow. Cuando yo mandé la tesis, porque una cosa me asombró, que me permitan, porque no hay otra palabra, estar en un congreso mundial con mi trabajo, con mi investigación. Yo ya no se imagina al final pellejerías que yo hacía en nuestro país para que tomen en cuenta mi trabajo en los congresos que han habido de investigadores. Nunca tuve suerte, porque les parecía que, primero, yo era profesor, y soy profesor. Claro, ¿qué está haciendo ahí metida? HD, no sé, esos títulos, magíster. No, PhD. No, profesor. Claro. Profesor de música. Y si le decían sí, no, entonces ¿qué está haciendo? No, aquí? yo he dicho, soy profesor de música, porque no sabían qué ponerme, porque se ponían un montón de letreros ahí. Además, la institución que los estaba promocionando. ¿Y a usted? Ninguna institución. Mi marido. ¿Su patrocinador? Mi patrocinador, mi manager, mi marido y mi hijo que llegó después para acompañarnos, pensando horrorizado, sus papás en Nueva York, ¿qué les iba a pasar? Porque él ha estado trabajando en Nueva York, que constantemente está por ahí. Ah, wow. Sí, entonces, bueno, se presentó para cuidarnos. Justo, sí.
Pero bueno, y nosotros estábamos muy felices ahí y entendíamos qué nos había pasado. Pero toda una sorpresa, pues. Imagínense, yo vivo en Sucre, he nacido en Sucre, he vivido en Potosí. Claro que he viajado, pero es diferente viajar, hacer una presentación y volver. Claro. ¿No? Es algo fortuito, digamos, ¿no? No es algo fijo. Claro. Porque los discos van por todas partes, no se los puede sujetar. Entonces, la persona menos pensada, menos esperada, lleva un disco a un determinado lugar. Yo he escrito 2 libros, y no los he escrito yo, sino que es el resultado de toda mi investigación. Ahora son 3 libros ya. De los estudios bolivianos de música. Claro. Bolivianos. Wow. Ahí están los discos, ¿no? En cada uno de los libros con 7 discos. Y el último libro que todavía no lo he presentado, que es El Oriente Boliviano. Yo pienso que voy a ir a Santa Cruz a presentar, no sé si podría ser en Sucre, no sé, honestamente no sé, yo digo que quisiera presentar aquí en el parque a los pájaros que cantan tan bellos. Listo, se abre una carpita y ahí... Y ahí presento, ¿no? Bueno, pero el resultado de cosas que cuando llegaron estos libros y los vieron, y además tenían que pasar por un jurado, y ese sí que es un jurado de honor. Ahí no hay tutías, no hay política, no hay apellido, no hay ni medidas reglamentarias, 2 metros, 90, 60, 90, no sé, nada. Es ¿qué dice el trabajo? Fin. Nada. Claro. Usted no tiene que abrir la boca. Claro. Simplemente presentar y pico cerrado. Y que hable por sí solo. Por sí solo. Esa es la mayor sorpresa. Porque como le digo, aquí en mi país no pude presentar. Y no pude. Aquí en el país me dio cuerda una época bien interesante, don Julio Garrett. Y yo lo conocí a don Julio Garrett a través de comentarios. Él era vicepresidente de la República. Yo vivía en Potosí y justamente llegan los técnicos que estaban instalando los teléfonos Oki en Potosí. Le estaban rajando que cómo van a deshacer el decorado, en fin, ya, pero estaban instalando los teléfonos. Fueron contratados y tenían que instalar los teléfonos, que era un avance. Tener un teléfono, aló, necesito esto, no necesito, bueno, en fin, un saludo, pero había teléfono. Y mire, llega uno de estos japoneses y le da un ataque fulminante de apendicitis. Y llega a la clínica que tenía mi esposo. Lo operamos. Al chinito, al japonés. Y al salir, que me tocaba turno ese día a mí, yo trabajaba también en la administración, entonces frente a mí tenía que pagar su cuenta. Sacas una billetera, claro, antes viajábamos con los billetes dentro de la billetera, no había esa facilidad, no había nada, no se conocía nada, era todo personal, de persona a persona. Bueno, y el japonés saca la billetera, por supuesto, así sus billetes, ¿no? Y casi salen mis ojos. Yo le digo, no es la plata, no, es la billetera. ¿Sabe? Era una obra de arte. Él hablaba un poco español. Como yo soy tan comunicativa, bla, 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 nos ponemos a charlar, y él me comenta que en su país, o sea, en Japón, tienen un lugar que es un cementerio de mariposas, o sea, de alas de mariposa. Van los artesanos y recogen para hacer obras de arte. Su billetera estaba tachonada con ese trabajo, que era una obra de arte, de alas de mariposa. De alas de mariposa. Sí, imagínense. ¡Wow, qué locura! De todo color. De todo color. Y ahí una belleza. Nos podemos a charlar. Y me comenta y me dice, yo le digo, yo soy músico, me encanta la música. Y me dice, bueno, le comento que ha llegado a Bolivia una beca de la, ¿cómo se llama esta? De Yamaha, de la Industrias Yamaha. Estaban empezando a hacer los teclados. Imagínense de qué época le hablo. Empezando la Yamaha. Y me dice, y han pedido a todos los países que envíen un folclorista
pero con conocimientos de conservatorio, de música. Yo entraba pues como anillo al dedo. Yo había estudiado tanto el piano, claro, académicamente, en fin, en forma responsable, y después empecé con el folclore. Total, y lo escucho bien. Yo digo, ¿y dónde está la beca? Me dice, bueno, es a nivel de gobierno. Eso, de gobierno a gobierno. Y es una beca muy bien pagada, bueno, me brillaron mis ojos más encima. Entonces digo, me voy pues, a La Paz. Esa noche tomo la flota, porque esa era la forma de viajar. No habían aviones, no. Claro, era la única Después forma. apareció la I. Después. Bueno, pero esa época en flota. Me voy a La Paz a rescatar la beca. Empiezo a buscar y llego hasta la vicepresidencia. ¿Qué tal si otra vez? ¿Cómo llegó hasta ahí? Yo no me explico. Pero llegó un momento que estaba don Julio Garrett y yo en la vicepresidencia. Wow. ¿Sabe? Antes había una comunicación mucho más fácil. Si usted presentaba todas sus credenciales y sus intenciones y a lo que había ido, yo he entrado, le cuento, varias veces al ministerio en esas condiciones. Pero después han cambiado las reglas. Nuestras autoridades viven en reunión, yo eso digo, ¿qué nomás hacen? Viven en reunión, no tienen tiempo para el pueblo. Yo soy pueblo. Claro. Entonces, mire, llegué a conversar con don Julio Garrett y le expliqué el motivo. Porque, claro, van preguntando para qué lo busca, normal, claro, ¿no? Entonces dejé mi credencial, en fin, y expliqué el motivo. Entonces le comenté y le dije, mire, yo he estado con un japonés. Está instalando las líneas, el teléfono Oki en Potosí, y me ha comentado que Yamaha está organizando justamente los teclados. Si usted se fija en los teclados, no hay acompañamientos bolivianos. Hay que adaptar. No hay. Son puras adaptaciones, en realidad. Claro, no hay. Porque no estuvo la persona precisa al momento indicado. Si yo llegaba, no es que me mande la parte. No, eso sí, no es. Pero yo tenía esos conocimientos. Y en La Paz, y no sé si en Cochabamba más, pero en La Paz, esa beca estuvo en manos de todos los que pudieron tener acceso. Y al final la revertieron. Perdimos la beca. Uy. Eso es lo grave con nuestro país, ¿sabe? Yo por eso me asombra cómo he llegado a Nueva York. Me asombra. Prácticamente por sus propios méritos y así. Completamente, por los libros. Claro, por sus libros. Yo he mandado los libros y punto. Y la tesis. Yo dije, a ver, por si acaso. Porque de ahí, ¿de dónde me iba a enterar? Del Congreso. Claro. Del Congreso. Me han invitado. Desde la Universidad San John's. A que exponga, sí. Sí. Nos interesa su trabajo. Mande para que lo califiquemos. Uy, ¡qué locura! Y todavía hay una señora ecuatoriana que trataba de ayudarme y me mandaba las tesis anteriores claro. para que yo más o menos me ubique. Porque ella, bueno, diría esto, ¿qué cosa era? Como que cuando llegué y estaba en el libro de honor, porque hay un libro de honor. Entonces ella me decía, pero Antonieta, ¿qué pasó? Yo, ¿qué pasaría? No sé. No sé qué pasó. Idea, claro. Entonces, mire, muchas cosas se van reuniendo para llegar a un determinado espacio. Porque no le digo que voy a llegar yo tenga así, no. Muchas experiencias. Con mucha perseverancia, además, ¿no? No, eso es fundamental. Han habido épocas muy buenas en las que he grabado con mucha facilidad, pero habían épocas en que se me hacía duro grabar porque he pagado todo. Este trabajo es completamente nuestro, o sea, de mi familia. Es mi herencia. No puedo dejarles más. Es todo lo que he trabajado toda mi vida. Y es un señor trabajo, ¿verdad? Parece que sí. Ahora ya es reconocido mundialmente. Nuestros compositores están en la Biblioteca Pública de Nueva York. ¿Se puede imaginar? Qué impresionante. Sí, realmente, yo misma me digo a mí, pero será cierto. Pero será cierto. O este es un sueño. Si no viera los documentos y no cerrara los ojos y me acordaría todo lo que ha sucedido, pensaría que me ha dado, no sé si un verdadero sueño o una pesadilla. Claro.
Así que al final se cumplió esa idea que usted tenía. Tengo que hacer llegar a los compositores bolivianos. Exactamente. Wow. Y luchó. Decía, lo que dicen, sin tregua. Sin tregua. Sin descanso. O sea que cumplió su cometido. Claro. Y realmente se puede. Se puede. Y se puede. Se puede. Y es en todas las carreras. Yo cuando llegué llegué tan motivada, tan feliz, yo dije, necesito hablar. Necesito contarles a los jóvenes qué pasó conmigo, ya que los congresos no me dan espacio en mi país, pero hay formas, ¿no? Hay, en fin, las conferencias. ¿Pero dónde? Yo no trabajo en ninguna parte. Yo soy un maestro jubilado, punto. No tengo una organización de apoyo, no hay. Hay varios grupos, yo sé que hay, pero no pertenezco. No pertenezco. Y da pena. Porque cuando uno piensa que puede ser un aporte, hablando con la claridad que hablo, sí, los jóvenes van a decir, sí, ¿por qué no? Pero me tengo que entrenar. Esto no es porque yo sea un genio, sea un talento natural, porque eso no existe. Mientras más dedicación, más responsabilidad, más disciplina le ponga una persona a lo que quiere hacer, a un sueño, ahí le va bien. Pero si piensa que por tener un sueño se va a cumplir porque sí. Así de la nada. Así de la nada. Y merece todo, sin haber puesto un aporte. No merecemos nada. Mientras no pongamos lo que nos toca. Todo tiene, dicen, derecho de piso, ¿no ve? Y mientras más arriba uno quiere subir, es más fuerte el precio. Como le digo, han habido épocas que yo no podía grabar, no tenía plata, no había forma. ¿Qué hago? Y trabajaba más. No sabía qué hacer, hasta reunir los billetes y poder grabar. Es así. Las cosas no se presentan porque sí, no ocurren. Ocurren milagros de agradecimiento después de lo que sucedió. Pero uno cierra los ojos y dice, yo quiero comentar que todo es un esfuerzo. Sobre todo, sabe, si hablamos de una mujer. Supuestamente, ahora ya estamos iguales, ¿no? Mujer, ya, tenemos la misma cancha. Pero antes no era así. Siempre había una diferencia en la forma de criar a los hijos. Ya apúrate, atende a tu hermano. Ya apúrate que tu hermano necesita. Es natural en nuestra forma de ser, ¿no? Eso yo veo ahora como ya tratan de educar con más igualdad. En fin, mire, yo conocí a una señora que justamente se enojó con la yerna, porque la yerna cocinaba, los dos trabajaban, marido y mujer. La yerna cocinaba y el esposo tenía que lavar todos los utensilios que habían utilizado. La mamá se enojó tanto que se fue de la casa. No podía soportar verlo a su hijito lavando la vajilla. ¡Wow! Claro. Y ahora es una cosa tan normal, tan ¿no? Natural, claro. Porque es así. Pero ha sido un proceso. Todo es un proceso. No ocurre de la nada. No. Y el único proceso que no varía es el esfuerzo. El ñeque que uno le pone a lo que va a hacer. Si usted se fija en todo lo que tenemos en Sucre, a las personas que ha ido entrevistando, es pues gente valiosa. Y dicen, la unión hace la fuerza. No hay otra. Porque si en Sucre todos vivimos dispersos, a pesar de ser una ciudad pequeña. Cada quien en sus cosas, ¿no? Cerrados en nuestro mundo. Sí. Y sin embargo es necesario porque la unión hace la fuerza. Tenemos una juventud que viene por detrás. ¿Y por qué va a pagar los platos rotos de toda una época dura? Si podemos hacer que de alguna forma se le arregle el panorama. ¿Y quién entra ahí? Como una pesadilla para mí, las instituciones. Obvio, pero tienen que estar manejadas por personas, no sé, no solamente que tengan los conocimientos, sino la calidad humana. Sí. No ver al que está frente a él como un enemigo, no ver como una competencia. Claro, con envidia. Sí, no, tiene que ver como un futuro para el país. Claro.
Si no, ¿qué vamos a hacer? Claro. Mire, poco a poco, muchas cosas buenas, buenísimas, se han ido entremezclando, se han ido casi perdiendo. Lógico que el humano siempre hace que salgan cosas nuevas, pero si hubieran tenido también esos valores, hubieran sido mucho mejor. Mucho mejor, sí. Porque hubiéramos llegado a la excelencia. Tenemos que llegar a la excelencia. Yo eso sí, siempre he sido ambicioso en eso. La excelencia. Y mire quién. Pero sí, yo decía, tiene que ser perfecto. Y no he hecho nada perfecto. He hecho hasta donde más esfuerzo me han dado, ¿no? Pero yo hubiera querido lograr más. Por ejemplo, ¿qué nos pasa a nosotros en cultura? En Sucre, sobre todo, que es Sucre Potosí, puedo hablar más o menos el mismo idioma, estamos bastante relegados del eje central. Todas las actividades importantes tienen que estar en el eje central. Error. Error. Porque el eje central no es eje central. Somos un país. Cuando he leído la vida de los compositores, le digo muchas veces lagrimeaba, porque veía cómo niños tan pobres materialmente, pero con un talento increíble, han llegado a ser realmente representantes universales. Universales. Y el rato que lleguen, bueno, ya no, pero que lleguen a Marte, van a tener que llevar todas esas cosas. Claro. Porque son universales, ya ni siquiera mundiales. Estos ya traspasaron la barrera del sonido. ¿Y por qué no empezar en Sucre? No sé, vivimos tan separados, tan aparte, cada uno con nuestros problemas, pero tiene que haber alguna solución para la juventud. En primer lugar, las becas son imprescindibles. Si en este momento los papás no ponen el esfuerzo de poder mandar a sus hijos, que es muy duro, hay becas, pero las becas se quedan en el eje central, no llegan a Sucre, no llegan a Potosí, un poco más supongo, ¿no? Pero a Sucre no llegan. Y es una juventud talentosa que necesita becas, necesita un apoyo ya de verdad, ¿no? De las autoridades. Claro. Es decir, en lugar de politizar tanto, ¿por qué? ¿Y qué nos importa la política? Uno puede pensar como le da la gana. Al final somos libres. Si queremos pensar en tal o el cual. A mí, ¿por qué me gustaban estos compositores? Porque yo no he preguntado ¿de qué partido político eres? Claro. No les he preguntado ¿a qué familia pertenecías? Lo importante era su música. Su talento. Su talento. Él. Pero si es así, es mal, pues. Claro. Estamos mal. Estamos gastando energías que podemos encaminarlas de mejor manera. Ahora, todas las instituciones que pueden hacer algo, no sé si las hacen, no las hacen. Yo no he tenido la suerte de poder tener un apoyo, no sé. Pero a veces es muy necesario. Sí. Sobre todo en una determinada edad. Y es que solo hay una edad para hacer este tipo de cosas. ¿No? Además que uno piensa y también tiene una edad seguramente en la cual está más productivo y otras en las cuales se va pasando. Y de eso me encantaría hablar, doña María Antonieta. Y esta vez igual, volviendo en la pausa, le dejo esta pregunta. Estoy seguro también que usted tuvo una edad donde ya tenía una meta, como en este caso decir, tengo que hacer que los músicos bolivianos lleguen a instancias internacionales. Y después de esa edad, ¿tuvo otra vez las mismas visiones, las mismas ideas? ¿O qué pasó? Estoy seguro que va a ser una buena pregunta. Enseguida volvemos. Sigan escuchándonos, señores. Experiencias con Gabo Chavarría. Durante mucho tiempo, pensamos que abstenerse de las grasas era la solución para mantener nuestra salud y llenamos nuestros platos de carbohidratos. Pero la realidad es otra. 5 años nos tomó perfeccionar recetas que rompan los dogmas de una nutrición estereotipada. Comenzamos un nuevo estilo de vida con una nueva culinaria que brinda al degustarla magia pura para el paladar. Hoy te presentamos nuestro libro 100 recetas que cambiarán tu vida.
recetas sin gluten y bajas en carbohidratos. Ya disponible en Sucre, Bolivia, calle Padilla 337, de 8:30 de la mañana a 13 horas y de 4:30 de la tarde a 8 de la noche. Volvemos, señores, de esta última pausa y estamos charlando con la señora María Antonieta García Mesa de Pacheco. Estamos hablando de experiencias muy interesantes. Además que lo que valoro muchísimo es que como ella ya conocía el formato del programa, prácticamente vino a lo que se viene, a contarnos experiencias. Por eso yo estaba así impresionado. Y había dejado una pregunta sobre la mesa, señora María Antonieta, que era, seguramente usted reconoce que en la edad de todo pianista, usted que ha sido investigadora, es investigadora, escritora, debe haber tenido alguna edad específica en la cual fue más productiva. ¿Podría reconocer cuál es? Bueno, sabe, hay una condición de vida, la audacia. Eso se va perdiendo con los años. No sé si he perdido mi audacia, pero es la audacia. Esa época uno necesita un apoyo, porque es audaz, es valiente. Y si tiene ideas que van a ayudar al país, ¿por qué no ayudar a la persona? Claro, claro. Si vas a trabajar por el país, dígame, yo he llevado mi trabajo y soy yo la que estoy ahí. No, es nuestro país. Y los libros, ¿cómo están sellados? Sucre, Bolivia. Sí. Así están sellados mis libros. Entonces, mire, es que nuestra ciudad, nuestra bella ciudad, entre con paso de parada, donde están todos los compositores y lo mejor del mundo. Bueno, yo mire, el año 87, estuve haciendo justamente mi entrenamiento de piano con la pianista Margarita Herrera, que era fuera de serie. Era increíble Margarita. Cuando conoció a Luchita Williams, como yo tocaba después que volví de Chile, ella fue a buscar a Margarita Herrera. Sí. Pero ya no tuvo acceso. Porque son personas, son personalidades. Y Margarita Herrera había trabajado muchísimo también fuera de su país. Había dado varios conciertos. Era muy reconocida. Era presidenta del Consejo Chileno de la Música. Bueno, hablar en términos académicos en otros países, no sé el nuestro, ¿no? Supongo que también seguimos en eso. Es un honor. Porque ahí no están catalogadas todas las personas. Es decir, son fichas claves en todos los países. Y ahí estaba Margarita Herrera. Yo pasaba clases de piano con Margarita y tenía la profesora de armonía, Cristina Álvarez. Entro un día a la clase de armonía y Cristina, que era así más emotiva, digamos, me dice, Antonieta, antes de decirme buenos días, nada, porque tenía compañeros de todas partes, ¿no? Santiago de Chile es Santiago de Chile. Francés, de todo. De todo. Entro y me dice, Antonieta, esta mañana tu canciller nos estaba insultando en el noticioso que éramos grandes ladrones. Yo me pongo a pensar y yo digo, a esta no le digo que es mentira. Porque puede ser verdad. Yo le digo, bueno, buenos días, Cristina, pero lo cierto es que lo que tú me estás diciendo es complicado. Mi esposo es médico. Está aquí en Chile haciendo un entrenamiento. Y estaba clases haciendo un entrenamiento justamente de ecografía. El primer ecógrafo llegó a Potosí, lo trajo mi marido. Wow. De verdad, ¿sí? Entonces estaba en entrenamiento para conocer cómo se manejaba. Claro, cómo se manejaba, claro. Estuvimos todo un año ahí. Y Carlos estuvo un año antes, o sea, él estuvo 2. Yo 1. Bueno, y le digo, mi esposo está convencido que el equipo de médicos chilenos va por todo el mundo. Porque día antes había llegado un equipo del Japón, de chilenos, justamente dando conferencias. A ese nivel están, pues claro. Le digo, bueno, a ese nivel están los médicos chilenos. Entonces, si te pones a pensar, ahora los músicos tienen aquí festivales hermosos, tienen conciertos increíbles, tienen un pianista representante mundial, Claudio Arrau,
Yo me pongo a pensar también, le digo, Cristina, que los ladrones no pueden ser menos. Eran grandes ladrones. Claro. Ay, él me decía, chuta, las pobres. Todo el curso se quedó. Así. Después de media hora recién rieron, porque recién le captaron el chiste. Estaban procesando qué hablará esta. ¿Qué estaba diciendo? Imagínense. Wow. Y ese mismo año, justamente Chile, a nivel de músicos, estaba cansado de los insultos que recibían todo el tiempo, que ladrón. Entonces había convocado a través de la OEA una reunión de todos los países latinoamericanos. Entre esos estaba Bolivia. Cristina me comenta y me dice, Antonieta, y justamente hoy tenemos una reunión en la universidad, porque nosotros, ¿sabe? Fue la última etapa de Pinochet. Sí, esa época, el 87. Entonces a mí me trasladaron y a otros becados más, a otros que estaban becados, yo no era becada, ¿no? Pero nos trasladaron a un instituto Santa Elvira para que pasemos clases regularmente, porque esa zona central estaba todo el tiempo en problemas y la universidad ni qué decir. Entonces nos trasladaron ahí, pasamos clases y me da la dirección, me dice, en estado, en fin, donde están pasando clases los que están convocados por la OEA. Y, ¿sabes? Ayer ha sido la clasificación, me decía ella, y me sorprendió que tu país solamente tomara 1 hora para su representación. Y todos los demás países tomaron 2 horas. Ese era el reglamento, 2 horas. Bolivia 1 hora. Y al tiro, por la hora que dejó Bolivia, estaban en problemas. Quería la Argentina y quería el Paraguay. Bueno, yo escucho y digo, ¿a qué hora es? Había tiempo. Digo, bueno, me disculpes, me voy. Y me fui a oír la conferencia de mi coterránea hasta estado. Wow. Voy a escuchar. Con razón nos robamos, porque no nos roban. La conferencia fue una pena. Es decir, toda la gente que viaja por turismo no se dan cuenta del daño que hacen al país, no utilizando la invitación para lo que fue hecha la invitación. Esa era una defensa a nuestro folclore. Todos los países pusieron sus temas, sus danzas sobre la mesa. Son sus mejores cartas, ¿no? Claro, sobre la mesa. Y Bolivia era una lástima. La exposición que hizo de la llamerada, caporales, 4 o 5 danzas y se terminó la hora. ¿Se acabó? Acabó de hablar. Yo no tenía ni voz ni voto. Yo no era invitada. Claro, yo fui de colete. Gracias a Cristina, ¿no? Que ella me dio su tarjeta y me dijo, bueno, mira, no puedes entrar, aquí tienes mi tarjeta. Entonces entré y me senté atrás, me dijo, pero no puedes hablar. Mejor que no, callado el oro, ya. Entonces yo sentada ahí atrás, escuché con una pena. Acaba de hablar, voy al camerino, ¿no? Porque había una salita donde se reunían al salir, les daban agüita, en fin, y afuera, para ir a sentarse otra vez a la platea. Le digo, por favor, me acompaña. Me dice, no, venga aquí. No, acompáñame. Le digo, mire, me he escapado de clases, estoy pasando clases. Llegamos a la calle, casi me la como. Y le dije, sabe, si usted necesitaba hacer turismo, no era la vía correcta. Estos son los espacios que necesitamos en el país. Claro. Tienen que mandar nuestras eminencias. Claro. La Argentina era un círculo, la que fue. Pero una eminencia. No se imagina cómo defendió todo. Y bien, seguro. Oh, pero Brasil, Paraguay, todos los países, Perú. Perú se lució, pues. No lo sabe. Y Bolivia. Es que ese es el problema de la influencia política. No puede haber. No debe haber. Y no es que yo me crea. Pero mire, en mi país, en Bolivia, aquí... No sé, yo he tratado de entrar por ese premio de culturas. ¿No? Nada. Me han mandado a volar. Entonces, no es así. Porque todos necesitamos apoyo. ¿Quién no los va a hacer? ¿Quién no los va a trabajar para poder solventar? Todo es gasto, 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 gasto.
Ya no existen los millonarios que pueden solventar todos sus gastos. Es decir, el trabajo que uno lo hace pues luchando, abrazo partido. Hay jóvenes geniales y se quedan en mitad del camino. Por la falta de apoyo. Sí, es triste. Realmente. Eso no puede haber, no debe, no tiene que haber. Porque los papás mismos se ven imposibilitados. Yo cuando les dije a mis papás quiero ser pianista, los dos eran piratas. ¿Cómo se te ocurre? Mi mamá me decía, te vas a comer tus teclas. Y mi papá decía, pero hijita, ¿te has dado cuenta lo que nos estás pidiendo? ¿De dónde vamos a sacar plata? La carrera de un pianista. Claro. Y lastimosamente, si uno quiere llegar a la excelencia, tiene que hacer carrera. Sí. No puede picotear, es decir, una conferencia. No se puede. Claro. Tiene que seguir una carrera lógica. Claro, ni un cursito, digamos. No se puede. Digamos, hasta 3 años que usted haga es poco. Es poco. Muchos es toda una vida. Claro. Mire, mi marido salió de médico, 7 años. El año de la tesis, 8 años. 4 años de especialidad. Y después tuvo que seguir cada 3, 4 años, cada que reunía billetes, poder ir a seguir refrescando sus conocimientos. La importancia de actualizarse. Claro. Y en mi caso, terrible. Por eso estoy consciente que no sé si se puede hacer, bueno, en forma privada aquí en Bolivia es complicado, porque Sucre, por ejemplo, tiene francesa. Pero no sé cuál será su meta. Tienen que tener, ¿no? alguna idea, no sé. Ahora otras organizaciones grandes así que pueden apoyar a los becados, porque aquí se necesita una inversión y fuerte, porque manejar vidas humanas es lo más caro que hay, sí. Porque es con riesgos. O sea que tienen que estar lo mejor protegidos posibles. Sí, lo mejor. No, por eso tiene que ir gente excelente, que no esté pensando en corretear con sus amigas, hacer macanos. No. Venir de shopping. No, eso no es. No puede haber. No, es decir, con responsabilidad. Mire, yo cuando salí a bachiller postulé a una beca del colegio. Era una beca de bachiller. No me aceptaron. Y en esa beca fue un amigo mío, un compañero, así no de curso, porque estábamos en diferentes colegios, antes mujeres a un lado, hombres al otro, era así dividido, ¿no ve? Este joven fue becado. Pasaron los años y yo me lo encontré en La Paz. Justamente yo estaba yendo en un taxi y él tomó el taxi. ¿Sabe qué borracho? Revirtieron la beca, seguro. No, él ya había acabado la beca. ¿Qué cosas pasarían? ¿Qué sucederían? ¿No? Wow. Qué pena. Qué impresionante. Yo decía, si a mí me hubieran dado esa beca, yo le sacaba el jugo. No, el jugo, claro. Es decir, no hubiera ni respirado. Claro. Son condiciones que también hay que tomar en cuenta, ¿no? Porque uno no puede jugarse el pellejo por un lado y por el otro es una chacota. Claro, por ejemplo. Tiene que haber mucha seriedad en todo. Es decir, los compromisos para que un país avance son compromisos serios, de responsabilidad, son compromisos de honor. Además que un país sin educación está perdido. No, pero mire, el problema, claro, es la educación, pero es muy difícil, porque empiezan los términos, ¿quién se cree? ¿Qué se cree? Pero si uno no se cree nada. Claro. Simplemente es transmitir conocimientos de una vida. Yo, por ejemplo, en la enseñanza del piano he sido muy seria. Aquí no había chacota. Es decir, la hora que pasaba con los alumnos era sagrada. Y no solamente porque me estaban pagando, sino que era su tiempo. Y es irreemplazable, pues, el tiempo. Claro. Eso sí que es un tesoro porque pasó y no vuelve. Bueno. Sí, además que entender cómo funciona en realidad a la juventud. Poco a poco vemos que antes
la disciplina era otra. Uno decía, estas mis clases de piano son sagradas. Yo me perdía un minuto y yo me acuerdo porque yo pasé clases de piano con Luchita. Ah, mire, y ella sabía. De niño. Y me acuerdo, aunque yo era niño, me acuerdo bien cómo era, que era entrar en la baroa, entrar muy puntual y era no perder ni un minuto. Era directo aquí. A ver, la primera pasaba, uno la falla. Mientras que ahora vemos que la educación no solamente se integra en la parte de pensar que debemos ir al colegio o debemos ir a alguna universidad, sino que la educación está en cómo vivimos, cómo somos, cómo actuamos. Como por ejemplo lo que decía el compañero borracho. Realmente ahí no hay educación. Puede que tengan los títulos que quiera, pero si no tiene la educación de su familia, que es lo más importante, no tiene nada. ¿Sabe? Hay cosas que son personales. Y bien personales. Si uno, claro, al leer la música, la vida de nuestros compositores y de los compositores universales, uno va enriqueciéndose con los valores, los sentimientos. A veces presentan películas de músicos como haciéndose la burla, que Mozart era un chiste, ¿no? Ese ñato no tuvo tiempo ni de peinarse. Murió demasiado joven para la cantidad de música que ha dejado. Sí. No, pues ¿cómo van a hacer esas películas? Pero algo chistoso, ¿qué les pasa? Claro. Que a ver, él intente hacer algo de lo que hizo. No, imposible, pues. Claro. Imposible. Uno suma nomás el tiempo que tiene el día. El tiempo que tiene el día, y es poco. Es decir, estos no dormían. Sí. Cuando nosotros, yo digo, yo humanito ahí, muchas veces no he dormido. No he tenido tiempo de entrar a mi cama. No había tiempo. Había una nota que me estaba martirizando y tenía que resolver el problema. Claro. O con qué dedo era y tenía que resolver el problema. Y saber afrontarlo. Claro. No dejarlo para después. Y usted ha visto en Luchita la calidad humana que tenía, ¿no? Era una gran persona. Yo hasta ahora que estoy ordenando mis papeles, mis documentos, encuentro muchas tarjetas de Luchita. Muchas. Hemos tenido una vida enriquecida no solamente con los conocimientos, sino con el respeto. Hemos aprendido a respetarnos. Cosa que ahora es muy diferente, el tipo de relaciones. Ya son más a nivel de fiestas, no sé, otro tipo de relaciones. Más superficiales parecería. Aquí no, siempre alguna duda de algún tema que había y estábamos conversando con Luchita. Porque había una diferencia de años, claro, de edad, pero no de conocimientos. Yo empecé a mis 4 años. Ella empezó un poco después, cuando me escuchó tocar a mí. Tuvimos el mismo profesor. Y de esa manera nos fuimos respetando, además del aprecio obvio, y un aprecio muy especial, porque no es un aprecio de una amistad común, es el aprecio de valorarse. No sé, que bueno, ojalá en Sucre algún rato podamos rescatar todos esos valores. Tenemos gente tan valiosa, ¿no? A ver, aquí ha estado Gonzalo Gandoña, Bernardo Gantier, al cual yo aprecio muchísimo. Es muy valioso, Bernardo. Yo le digo, Bernardo, tú no eres cura, eres un angelito. Prácticamente caído del cielo. Sí, realmente. Sí. Y es importante destacar a ellos, destacar su tiempo, y es lo que intento hacer también con el programa, y cómo no, trayéndolo a usted, porque todo lo que ha vivido esos ojos, que bajo el apodo de gringa ha conocido todo tipo de territorios, todo tipo de culturas, de retos, de obstáculos, pero que al final, como nos decía, y yo me voy con esa entrevista, como hablamos extra micrófonos, yo hice este espacio para aprender, me voy con que la perseverancia, el esfuerzo, la disciplina, la audacia y el respeto son los que hacen a una persona, sobre todo, no importando su carrera, exitosa en cualquiera de las metas que cumpla. Sí. No, realmente ya he quedado marcado, ya está mi clase. Ya está mi clase, ¿no? Y yo feliz, y señora María Antonieta, ha sido 1 hora y 20 de nuestra entrevista. Mire qué rápido se pasa el tiempo.
No se olvide que soy profesor. De música, además. Profesor de música, escritora, investigadora. Bueno, eso me formó el tiempo, ¿no? Es que el tiempo al final da, como quien diría, muestra las habilidades que uno tiene y le saca el jugo, ¿no? Y tratamos aquí, y espero que la gente y ustedes hayan podido apreciar la calidad de persona que es usted. Y realmente la felicito gracias por todos los logros. Que vengan muchos más, porque como quien dice, no importa realmente el tiempo, lo importante son los hechos, los resultados, y usted ha visto muy buenos resultados. Así que a seguir adelante. Ha sido muchas realmente un gusto, señora María Antonieta, que nos acompaña aquí. Y como a todo invitado, estoy seguro que si quieres saludar a quien sea, a sus hijos, a su esposo, a su principal patrocinador, tiene esta cámara para poder hacerlo. Bueno, sabe, ellos más que mi saludo tienen todo mi cariño. Y todo lo que tengo los debo. Sí. Wow. Clara y concisa. Claro. Así es. Realmente ha sido un gusto, señora María Antonieta. Espero que les haya gustado a ustedes igual este espacio donde compartimos experiencias, y ya les digo, ella vino entendiendo el tema, a compartir experiencias, y eso lo valoramos muchísimo. Muchísimas gracias. Siempre para mí será un honor compartir, además a través de esta personalidad tan especial. Muchas gracias. Ahí está dicho. Gracias, señores. Ustedes son los que hacen esto posible, quedándose la 1 hora y media con nosotros y haciendo que cada una de las personas que tenemos aquí sean más valiosas para nuestra ciudad y, por qué no, para nuestro país y el mundo. Así que nada, señores, gracias, que estén muy bien, cuídense mucho. Chao, chao.